Muy bien, sí, estamos en directo ya. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives. You create thoughts. Never waste time. You got one shot. You got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5. No mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way. What I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheme. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. Buenas, ¿cómo estamos? Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. ¿Cómo está? Pues muy buenas. Por cierto, se ve el título, porque creo que lo he puesto sin querer, después de iniciar el directo. Expect nothing less, your check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. ¿Qué pasa? Te tienes que bajar la aplicación. Twitch no deja la gente que no suscribís, o sea, perdón, la gente que no bajáis la aplicación no deja que comentéis. Buenas noches, hola Nuri, ¿cómo estamos? ¿Se ve? Sí se ve, perfecto. Cámara. Buenas noches Nuri. Ayer te perdiste. Hostia, me acabo de dar cuenta de una cosa. La caja tapa los bits. Buenas noches Facu, que estaba viendo Auronplay, que te veo. Que nos metemos en Twitch. Vemos los que nos seguimos. Quién ve y quién no ve. Si se ve lo que no vas a enseñar tus datos. Sí, he visto que nos han hecho una reunión de cerebros. Cucharadita de Nesquik. Ah, no, ayer pasó eso, la cucharada de Nesquik. ¿Pero lo viste o no? Y fue Iván. Ahí, gracias por la música. Estaba con el Egoland, sí. Todos están con el Egoland. Hola, ¿qué pasa? ¿Recibiste el cofre? ¿Mantente healthy? Sí, ¿no? Si te bajas la aplicación en tu móvil de Twitch, te registras y puedes venir al Twitch y hablar. Está muy fuerte la música, bro. ¿Ya la he bajado, no? ¿O la bajo un poquito más? Decidme. Vale, pues sí que se ve, perfecto. Sí, podría... Buenas, Chucky. Sí, sí. Sí. Ya esta mañana he acabado todo. He puesto un nuevo aquí. Aquí lo que había antes era... ¿Qué había antes? Hostia.
Vale, ahí estaba Chucky, que es top de bits, pero Chucky lo tenéis por debajo de... por debajo mía, y arriba de donde escribís está Chucky. Ahora he puesto un objetivo de goals y me acabo de dar cuenta que el chat... Ah, no, el chat se queda bien. Ah, vale, depende. Depende cómo habléis, ¿no? Depende si dices 2 frases. Vale. Es que salía como el chat un poco cortado. Bueno, el chat se ve bien. El chat un poco podría, pues, hacer... 600 es que creo que se queda demasiado largo. 600 creo que se queda demasiado largo y tapa todo. Sí, 600 tapa. Tiene que ser 500. 500 o 550. Vamos a probar con 500. Y si no, pongo 550. Vamos a ver, voy a ver qué pasa con 500. Muchas gracias por la suscripción. Mira, otro objetivo. Aquí tengo un objetivo. El miércoles en principio lo compro. Sí, el miércoles lo compro. Y es ese objetivo. Ese. ¿Y ahora qué reto tienes? Sí, galletas de aperitivo. Vale, vamos a quitar objetivo suscripción, vale. Vamos a hacerlo más pequeño porque tapa cuando dais bits. Cuando dais bits los tapa. Entonces vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Más pequeño. Ahí. Yo creo que ahí ya los bits ya no los tapa. Sí, ahora ese. Entonces aquí arriba, bueno, aquí abajo, como hay un objetivo del soporte de las 2 pantallas, ya se llegó al cable. He pensado, ¿para qué voy a poner otro reto con los cofres? Y con los cofres, que también he puesto hoy una carta nueva, con los cofres lo que se va a conseguir es el cable Avermedia. Aunque bueno, con Polifermo ya estuve hablando. Adiós al chat en la pantalla. Sí que se ve, pero se ha reiniciado. El que se ha reiniciado pone que llevo 10 minutos de live. Con Polifermo estoy hablando, ¿vale? Para... Bueno, me pasó un enlace de una grabadora externa para la Play, pero no la Avermedia, que es la marca, como digamos, buena. Pero bueno, si vale más barato, pues más barato. Pero bueno, el objetivo más o menos está puesto para que se llegue a la Avermedia. Hoy voy a comerme la fruta, toda la fruta que tengo en mi casa. Mira, me estoy preparando para el sábado. El sábado a las 11 en el 13 hemos hecho un nuevo reto de comida. Estáis todos invitados a venir. No mejora. Vamos a jugar. ¿Dónde queréis la barbacoa? ¿En una mandarina? ¿En una naranja? ¿O en un plátano? ¿O en calabaza? ¿Dónde la queréis, va? A ver. Vamos a ver qué carta. Barbacoa. Tócate ahí abajo, ¿sabes? Tócate ahí abajo. Vamos a por barbacoa. Muchas gracias. Esta carta. Hostia, como en minutos y manos. Mandarina. He hecho pierna, estoy un poquito cansado. A ver, fácil, ¿no? Decían. A ver, fácil. Claro, con la mandarina es... Esto es nivel hardcore, ¿eh?
Por cierto, estoy cerrando un reto para el sábado de la semana que viene, posiblemente de picante. Y a lo mejor, si tiene wifi en local, hago directo de Twitch. Si no tiene wifi en local, puedo hacer directo de Twitch con mis datos. Si no va, pues a lo mejor hago de TikTok. Y si no, pues nada. Graba para YouTube va a estar. Pues sí, mira, este sábado tengo el Moset. El sábado que viene, en principio, en Elche, hago un reto de picante. Y el sábado siguiente, Paterna. El del Velasco. Y esta semana grabo otra vez. Esta semana grabo el jueves, que en principio el miércoles no haré directo. Y si hago, haré un directo o muy suave o probaré jugar. A ver qué pasa. A ver, en verdad no debería ni jugar. O sea, debería editar. Debería editar porque tengo que editar estoy acabando el de los panetones y tengo que ponerme a editar también el de los roscones. Y a lo mejor se viene un reto. Ojo, la semana que viene. A lo mejor se viene un reto. Madre mía. A ver qué tal está la barbacoa con la esto. De waffles. Voy a sacar con un local un reto de waffles para que todos los valencianos y valencianas puedan ir a hacer el reto de waffles que yo hice en su día, pero que pocos hicimos. Hombre, la calabaza cómo está, asada. Pero seguro que la pregunta es ¿cómo está? ¿Buena? ¿No? Pero está asada. ¿Habéis visto alguna vez comerse mandarina con barbacoa? A ver cómo está con plátano. A la plancha está buena, nunca la he probado. Cuando uno tiene hambre, se lo come todo. ¿La calabaza no te produce gases? Sí. Y los garbanzos que comía a mediodía también. Pero la calabaza que está muy buena. La calabaza, el boniato, está todo muy bueno. Esta no la he probado. Esta no la he probado. Voy a probar cómo está. Y luego la pruebo con barbacoa, va. Sí, luego se mezcla todo en el estómago. ¿No? Andas hecho un sonajero. A ver. No. Ketchup no. Le estoy echando barbacoa. Le estoy echando barbacoa. Mascleta. Buena mascleta esta noche. Hoy fuegos artificiales. Ok. Pues eso, en principio el miércoles iré a comprar el objetivo de los subs. Imagino que estará. Esa foto la hice yo. Imagino que estará. Ahí.
Y si no, pues tengo 2 más pendientes, o sea que sin problema. Sin problema. No será por ideas. Oh. Hostias. ¿Qué pasa? Vale. Me estoy preparando para la ruta a Estados Unidos. Me como lo que me echen. No se hace asco nada. Hostia. Tenía que comer un minuto sin manos. ¿No? Tenía que comer un minuto sin manos. Si no recuerdo mal. Mantente healthy, la ha canjeado. Objetivo Beach. Objetivo Beach, no lo pone. Vale. Las cartas. Vale, vamos a comer un minuto sin manos. ¿Qué día te vas? Pues mira, justamente han hecho un grupo hoy, los amigos, para un cumpleaños. Y justamente han dicho de quedar el día 11 de marzo para el cumpleaños. Y yo he dicho que si puedo, sí, porque al día siguiente viajo a Estados Unidos. Y luego se ve que hay gente que no puede y han hecho en el grupo viernes 11 o sábado 12 de marzo. Y yo, claro, si es sábado no. Si es sábado no estoy. Y ojalá que no esté. No digo en esta tierra, sino en España. Será bueno, es que estamos en Estados Unidos, es que no hay COVID, es que se acaba un poco todo este rollo. Vamos a hacer un minuto sin manos, va. Más vale solo que mal acompañado. Bueno. Vamos para allá. A ver si soy profesional o no. Comer sin manos, ¿no ves? Os estoy enseñando a comer sin manos, pues si en algún día os sirve, os escayolan o lo que sea, pues que puedas comer, que te pueda valer por ti solo. Allí no creo que haga directos en Estados Unidos, no creo. Creo que no puedo hacer directos en Estados Unidos. En TikTok no lo sé, en Twitch no creo, pero bueno, no creo que haga directos. Yo voy a hacer directos cuando esté durmiendo. En Twitch lo que grabaré es contenido para YouTube. Y contenido para mis ojos. Eso también grabaré. Buenas noches, Tris. Menudo más agregadito. Por aquí por el TikTok me dice uno: vaya personaje, hermano. Y es que soy un personaje.
Buah. La calabaza está buena, Haz un burpe. Ahí estamos, Jorge. Os cambio la música. ¿Cuántos días me voy? Pues creo que nos vamos 10 o 11 días. He dicho que el jueves grababa un vídeo y que el miércoles a lo mejor no hacía directo. Porque tengo que editar. Tengo que editar los panetones y luego el del roscón, que lo quiero subir a YouTube. Pues con Tiris es con el que grabo el jueves por la mañana. Dicho está. Oye, ¿cuándo es tu cumpleaños? El 13 de septiembre. El día de la buena suerte. El 13. ¿Qué reto haces ahora? Ahora el reto de estar a dieta 2 meses. Muchas gracias por la suscripción, Tiris. Mira, a Tiris le he tocado un cofre. A Tiris le he tocado un cofre. Por 7 meses. Tiris se ha suscrito por 7 meses. El mío es el 7. Hostia, el 7 de septiembre. El de mi hermana el 18 de septiembre. Y otra hermana el 13. Casualidad. El mío el 7 de septiembre. Vamos a darle un burro, vamos a hacer, y vamos a darle a Tiris un cofre. Que por cierto, a Tiris le llevaré naranjas o mandarinas, lo que él diga. Lo que él diga por aquí por el directo, le llevaré ese día. Para que se llene de su cuerpo de vitamina C. Mi hermana el 15 de septiembre. Hostia. El 15 me suena a mí que también había algo, ¿eh? Voy a hacer el burpe. Cofres. He puesto un objetivo. Ahí. He puesto un objetivo. Aparte, he puesto nuevas cartas. Y con este objetivo, imagino, si todo sale bien, que si alguien compra un cofre, subirá la barra esa. Voy a hacer un mandarinas. Filetín y mandarinas. Muy bien. Un burpe. Vale, a Tiris le voy a apuntar mandarinas, porque lo decidió eso, lo decidió él. Y tengo unas ganas de que llegue el sábado, llegar allí. No. Muchas gracias por la suscripción, madre mía, si solo quedan 10. Ojo, que solo quedan 10 de ahí, 10 suscripciones. Sí, a ti te debo mandarina, yo bien también. Vayamos y yo allí canjeamos el almuerzo y nos das para traerles a Madrid. Correcto. Compré gaming. Qué cosa, ¿no? Sale esto, ¿no? Ah, vale. Tiris también se ha suscrito con Compré gaming. Muchas gracias, Ruparía. Hostia, a Ruparía también tengo que dar un cofre. A Ruparía tengo que dar un cofre. Hostias. Oye, perdón. A ver. Que no lo he abierto. Lo tenía que haber abierto. El Strength Levels, este. Para que los objetivos se cambien rápido. A ver, Tiris. Ahora luego ahí, donde pone Tiris, pondrá Rupalier. Vale, voy a darle un mensaje, un cofre a Rupalier. Que yo creo que no tendrá Rupalier, pues sí que tiene. Sí que tiene Rupalier. Vale. Porque me llegan notificaciones. Tengo que quitar las notificaciones. No sé aún bien este móvil. Vale, ya está. Pues un cofre para Rupalier. Voy a apuntarme las mandarinas. Porque ya me había apuntado naranjas. Y no, son mandarinas.
¿Qué pasa por ahí con los...? A ti le da el cofre, ¿no? Sí, ¿no? Gracias por el follow, Andrei. Ojo, 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 ojo. Ojo que me tito el pelo. Jorge, muchas gracias por el host. Por cierto. Lo está pensando. ¿Cómo hago lo del tinte del pelo? Yo sé que muchos vais a querer que me tinte el pelo en directo. Pero yo no sé cómo me voy a pintar el pelo. Ah, espera. Por eso me están sonando las notificaciones. Yo no sé cómo me va a sonar el pelo. Hostia, ya está el objetivo cumplido. Soporte completado. Os voy a tener que hacer la ola, macho. Sí, claro, normal que me lleguen notificaciones. Normal. Sí, normal. Muchísimas gracias. Bueno, Jorge acaba de completar el objetivo del soporte. Y bueno, pues me voy a... Ahora luego cuando tenga un momento, pues lo pedimos. El soporte lo dejé en lista de deseados, si no recuerdo mal, porque si no... Sí, lo dejé en lista de deseados, porque el objetivo, el soporte, ojo, no vale lo que pone ahí, ¿eh? Así que está generoso, sí. Muchas gracias, Jorge. No vale lo que pone ahí, vale bastante más. Lo que pasa que... Madre mía, menudas pintas, ¿eh? Gafas de bucear, 1 minuto. Ponte la gorra, 5 minutos. Lo que pasa es que Jorge también en el otro objetivo se pasó. Entonces yo dije, bueno, pues lo acumulo. No me voy a ir a almorzar. Porque irme a almorzar lo voy a hacer con él. El día que él pueda también, canjeará lo del almuerzo y nos iremos a almorzar. Ahora vamos a jugar. ¿A qué? Pues a la granjera de la suerte. Estas. ¿Cuántos viewers tengo en TikTok? Yo no sé por qué no aparece. En ese móvil a veces no aparece. La que toque, ha tocado, ¿eh? La blanca. Blanquita. A ver si se mete alguno al directo, que se piensa que estoy haciendo mímica de esta. Bueno, eso para los sordos, ¿no? Sí. Entonces no. Los ciegos va a ser que Twitch. Pero es que me veo así y digo, vale, parece que estoy ciego. Como voy con las gafas oscuras. Los ciegos, los pobres, no pueden ver el Twitch. Por desgracia. Hostia, ser ciego jodido, ¿eh? Buah. No lo quiero ni pensar. Por eso a veces me pasan cosas malas y digo, hostia, pero si es que hay gente peor. O sea, te encuentras gente con COVID, gente con... Hay gente peor siempre, siempre hay gente peor. Siempre hay que... Ser positivo, soporte completador. ¿Qué tengo de dulce por ahí? Pues mira, de dulce, a ver, lo que estoy comiendo es dulce. Si queréis dulce, tengo aquí puesto los bits. Cuadrada de Yungui, cucharada de Nesquik o el picante este que tengo en la nevera, que no, yo pensaba que lo podía tener ahí, pero no, tiene que estar en la nevera. Bits, os cuento, ya han canjeado bits. ¿Cuántos? 10 bits. Canjea lo que quieras y ya sea o Nesquik a cucharadas o un cuadrado de Yungli, me lo como. Porque ayer también canjeó Iván Beach, pero no llegó a los 50, pero no hicimos nada, pero eso, ya eso. Vale, ¿cuándo vayamos? Que venga mi amigo, claro que venga el brodero. Tía. Sí que tengo dulce, sí. Hostia, eres psicóloga, buah. Ojo, yo una vez fui al psicólogo, ¿eh? No para mí, pero tuve que ir porque quisieron que yo vaya. Y dije, no. Digo,
Digo, yo no estoy mal para tener que ir al psicólogo. O sea, me refiero que no sé, que no estoy ni triste, no tengo bajones, no tengo ansiedad, no tengo nada en mi vida. Y eso que pasa cosas gordas. ¿Te comiste una hamburguesa de red? A ver. No estoy para ir al psicólogo, pero he ido y digo, madre mía. Es normal que gente vaya, claro. ¿Te comiste una hamburguesa de Reto Aire Burger? Tengo el vídeo en mi canal de YouTube. Hostia, si he bloqueado a alguien, o no sé qué he tocado, yo quiero una naranja. Si quieres una naranja, vente y te la doy. No he bloqueado a nadie, ¿no? No. Bueno. No sé qué he tocado. Si he bloqueado a alguien, lo siento, o no sé. O si he tirado a alguien. Pero vamos, que hay gente que le pasa mal en la vida, hay gente que pilla depresión en historia de la vida, en tal. Entonces, no sé, yo que soy muy duro de la chochera. El euro que eso, el soporte para gomilonas. ¿Cómo lo hago para ir a los cofres? Perdona, me pierdo. Espera. Ah, tú ya tienes. Te envía el cofre. ¿No has tirado ningún cofre? O sea, ninguna carta. Hola Ana, ¿cómo estamos? ¿Cero de qué? ¿Qué ha pasado con el cero? Si es para comprar cofres, aquí. Si es para ver tus cofres, aquí. Lo que acabo de enviar. Y yo, antes de pillar una depresión por algo, lo que sea, lo mandaría a la mierda y ya tampoco, ahí te quedas, ¿sabes? Ahí te quedas. El trabajo o lo que sea. No me voy a poner malo por nadie. Plátano, me como un plátano. Un plátano. Me como un platanito. Ahora sí que sale, 54 viewers. ¿Qué te parece? Estamos en Twitch. Y si venís, me decís, soy del TikTok, quiero que te tintes el pelo en directo. Me llamo Ricardito Fit, igual. Que por cierto, acabo de subir un nuevo vídeo a YouTube. Pues si no habéis visto. Mira. ¿Qué te ha salido 2 veces? Te ha salido en mi carta 2 veces. Mi cuñada busca psicóloga. En Valencia. Hostia, ¿verdad? El confinamiento, ojo. Sí, sí que lo supe. Ahí recayó mucha gente. ¿Cuál es tu mayor reto que has hecho? Si pones la exclamación y cofres, sale eso. ¿Cuál es el mayor reto que has hecho? Andrea. Primera vez que participa en el chat. Buenas, Andrea, ¿cómo estamos? Y muchas gracias por el follow a todos los nuevos. A Andrea. Bueno, de momento Andrea. De momento Andrea. Que por cierto, no sé cuánto quedan, pero os digo que quedarán menos de 30 para tintarme el pelo, ¿eh? Quedan 28 para tintarme el pelo. Ojo, que se dice pronto. Soy del TikTok. Quiero que tintes el pelo en directo. O no, que no tengo TikTok. He canjeado varios cofres. ¿Cómo que has canjeado? ¿Has comprado? No. Si alguno compra cofres, que me lo diga. Porque supuestamente este objetivo tiene que subir. Y si no sube mal, algo he hecho mal. A ver. Venta. Vale, no. De momento nadie ha comprado. Solo he dado cofres yo. Vale.
Pues sí, eso lo dijeron. Después del confinamiento la gente recayó que te cagas. ¿Cuál es mi mayor reto? Mi mayor reto. Es que tengo tantos. Si es que... es que tengo tantos. No sé. Mira, te voy a pasar un vídeo de un reto que es bastante jodido. Que es bastante jodido de los que tengo, ¿vale? Vale, vamos a hacer... Es que tengo tanto, macho, me flipas. Mira. Me he puesto a ver los vídeos y mirando las miniaturas, digo, madre mía, todos los que tengo, que son jodidos. Pero jodidos, ¿eh? Este, que voy a pasar, ese es un vídeo bastante jodido. Valencia, baby, ole, mira, cómo se lo sabe, Nuri. Cómo se sabe Nuri todos, ¿eh? A ver, vamos a ver el Amazon. Vamos a ver Amazon, ¿dónde está Amazon? Cariño mío. El año pasado sí que hice reto de naranjas. Este año no he hecho casi, ¿eh? No he hecho casi, no he hecho ninguno. Porque ahora estoy comiendo calabaza y todo. Listas. Vale, aquí tenemos el soporte, ¿vale? Como veis, no hemos llegado... Hostia, vais a flipar ¿Vais a flipar? Qué cabrón soy. Qué cabrón soy y qué cabrón... ¿Cómo lleguemos? Hostia, sí. Es que todo es una cadena. Vais a ver el objetivo. Y si tengo un momento ahora, lo pondré ahora en directo, ya verás. Mira, este es el soporte, ¿vale? Vale 35 euros. 35 pongo vale el soporte. Cenar, perdón. ¿Qué pasa con cenar? Chiquito de la calzada, que has puesto? Que no has puesto nada y has puesto cenar, perdón. Y la tele, en principio, pues tendré esto, ya verás. Sí, tendré esto. Tendré la tele así enganchada. Que como no tengo mucha mesa, tendré allí la barra y la tele ahí colgada en el aire, ¿vale? Así que la tele, sabrán esto, lo vamos a comprar ya. Rupalie ha canjeado esta carta. Cómete una naranja. Naranja. Vale, ya está comprado. Me llega el sábado 15. Este sábado llega. Vale, perfecto. Sábado 15. Me lo voy a apuntar. Soporte, pantalla. Vale, sábado 15 me llega. Muy bien. Más. Vale, ya está. Comprado. Me tengo que quitar notificaciones. Vale. Yo hago un bizcocho de naranja con almendra y chocolate que te muero, hostia. Nuri, no te voy a decir que no. No te voy a decir que no. Así que ya sabes. Yo lo pruebo. Yo pruebo ese bizcocho. Pero vamos que sí lo pruebo. ¿Has acabado de cenar? No acabo de cenar. Aquí estoy. Y dirás, sí que has acabado porque estás con el postre. Pues mi cena ha sido esta. Postre.
Por cierto, hace un rato he subido un vídeo a TikTok, ¿vale? Y es mi último vídeo de YouTube, que tenéis el link en mi vídeo. Si os mola lo que enseño en ese vídeo, pues ir a ver el vídeo de YouTube. Al menos ansío y sano. Escucha, no hago deporte, ¿vale? No hago deporte desde... Bueno, sí que hago gimnasio, pero deporte así de cardio no hago desde hace bastante. Pues hoy he estado en el gimnasio haciendo piernas y tenía todas las piernas llenas de venas. Digo, hostia. Y tampoco es que como tan sano, ¿eh? Que mi postre hoy comiendo de chocolate como todos los días me lo como. Pero en unos días, sin hacer deporte, os enseñaré la báscula y ya veréis cómo sin hacer dieta he bajado de peso. Sí que es verdad que porque mi cuerpo es pues así, tengo buena genética, buen metabolismo, tengo un metabolismo así acelerado. Y veréis que como el ayuno, por no comer tantas veces al día, pues volverá a mi peso de 72, 73, sin hacer deporte y sin comer nada que digas. Es que tienes que estar todo el día comiendo pechuga y no sé qué, y plátanos y nada. No. Para comer estaba comiendo cacahuetes y pan y comiendo todo, lo que me apetece. No soy fallero. El bizcocho es fit. A ver, el bizcocho de naranja con almendra y chocolate te mueres. Si el bizcocho fit, mejor. Con esa Play 4, ¿vale? Rupalier. Hemos llegado. Bueno, sobre todo Jorge ha llegado al objetivo que puse del cable, ¿vale? Puse un objetivo del cable que ya está aquí. Ya llegó del Amazon el otro día. Ahora he puesto ese cable para usar dos pantallas. Ahora he puesto un objetivo para pillar el soporte para poner a otra pantalla. La pantalla la tengo, menos mal, que no toca ahí a Jorge rascarse los bolsillos. Y con los cofres, con esos cofres se comprará la grabadora externa a ver media para poder jugar a la Play con el ordenador. Mejor que te apetezca una naranja que no esto. Mejor que te apetezca una naranja que no esto. Por cierto, Jorge, para cuando vayamos a almorzar con el bravero, mira, ese es el bravero. El señor de las bravas. Ese es el señor de las bravas. El famoso Yungi. Eso es como Sméagol, ¿no? Como el de Señor de los Anillos. Gollum. Es mío, mi tesoro. Los cofres, ¿es oro en paño? ¿Qué cofres? ¿Los de Strellos? A ver, cómete una naranja, vale. Vale, muy bien. Yo he engordado 3 kilos. Que estoy intentándolo. Has engordado 3 kilos, y lo mismo que yo. Pero yo he comido todo lo que me apetecía y más, ¿eh? Yo he estado en las comidas de Nochebuena, Navidad, en las de los días entre semana, en Nochevieja, en Año Nuevo, en Reyes. Cuando la gente acababa de comer, yo pimpa, ahora turrón, y ahora polvorón, y ahora no sé qué. Ya no he parado. Yo soy una máquina de comer. Me tiraba ahí bimba horas. Y aún así luego comía, ¿eh? La dieta del cucurucho, ¿cuál es? Me lo imagino después de verle comer el plátano sin manos. Lo de la grabadora, ¿cuándo es? Lo de la grabadora, ¿cuánto es?
Por lo de la grabadora. Si estás por aquí, Polifermo, hazlo saber. Yo no sé por qué no va al chat. ¿No conoces la dieta de Curucho? Vale, esta es. ¿Cómo está el tema cómo está el tema de la grabadora externa? Vamos a mirarlo porque la que supuestamente estaba rebajada, que era buena y toda la pesca, esa subió de precio porque se acabó la rebaja. Y luego Polifermo me pasó una más barata, pero hay que jugársela. Hay que jugársela porque puede que salga fail, que haga lagueos, no sé qué. La de Curucho Ricardo, comer poco y mucho. Pues las Aver Media han subido. La del otro día no lo sé. La Aver Media ha subido. Vamos a ver la Aver Media. Me han hablado de la Beata. Que cierran los martes por descanso. Pues menos mal, porque ya iba para allá, a la Beata, ¿sabes? Lo que pasa es que al final no voy porque llueve. Vale, vale. Me estoy metiendo en tu conversación de Instagram porque me la pasaste por aquí. Que la Vermedia que me pasaste era la que en principio hablamos. Y eso. A ver si la encuentro. Amazon. Vale, este es el soporte que te envié yo. Este soporte no. Este es el soporte que ya hemos comprado. Uy. Encuentro. Vale. Solo tiene stock de otros proveedores dentro de Amazon y el precio es de 100 Hostia, o sea que ya subió a tope. ¿Puede ser que este sea el que me dijiste que era como de segunda tal? Como segunda marca, que valía 14 euros. Por lo menos es el enlace. Ya te he comentado que yo de capturador no. Ya te he comentado que yo la capturadora no la compraría. ¿Me has comentado por dónde? ¿Por aquí por Instagram? No, te pasé un chustero para que viese la diferencia. Ah, vale. Sí, ese es el chustero. Hostia, sí. Le han subido a 100 pavos. Hostia, 100 pavos. Sí, le han subido a 100 euros. La Vermedia está en 100 euros. ¿Qué es esta? Y no hay otra marca que no sea Vermedia. O sea, me dijiste otra marca. En la otra marca no furula.
No me has hablado por Instagram, ¿no? No te pasa. Al gato. Al gato. ¿Qué pongo al gato? Pongo al gato ahí en... ¿Qué está cenando? Fruta. Prefiero la fruta que el chocolate. Y ya me han cansado de comer tanto. Ya ves, sí, también. ¿Qué está cenando? Pues mira, estoy cenando bien, sano. ¿Soy nutricionista? No. No soy nutricionista. Vale. No, pensaba que estaba en Instagram, como ha dicho. Ya te he comentado. Será que ya te lo comenté, quería decir, ¿no? Pero ¿qué me comentaste? Me comentaste que había alguna forma diferente, ¿no? Para hacer eso, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Que te mande una rutina? Sí, me has entendido, vale. Pues dime qué era. Porque hasta que no me lo digas, por lo menos la primera palabra de la frase, no me acuerdo. Voy a tener que poner mi nombre para algún sitio. Hostia, espera. Espera que ayer Harold Dad, el chico que está aquí, no entró ni al chat. Ni al chat. Donó los $10 y se fue. No, te dije que en tu canal no es de juegos, que para probar y ver qué tal. Vale. Hostia. ¿Qué ha pasado? Muchas gracias a Polifermo, a Jorge y a... Donaciones gratis en el PC. Vale, pues eso. Voy a probar. Vale, pues entonces la Play 4 la dejamos. Ya no hay sorteo de Play 4. Ahora se van a ir a otro directo. La Play 4 la dejamos. Y como para poder jugar y para poder usar dos pantallas, ya se ha llevado con el objetivo de el soporte que se ha comprado y el cable, probaremos a ver si, por ejemplo, el miércoles, si tengo tiempo y ya que no voy a hacer directo porque el jueves por la mañana grabo, puedo probar. Si veo que tiene buen recibimiento, pues se juega más si se puede. Y si no, pues no se juega. Si es más que nada por los días que no como. Hostia, por cierto, ojo, solo quedan 9 suscripciones. 9 suscripciones. A ver, ¿qué ha pasado? Polifermo ha regalado una suscripción a nivel 1 a Jorge ha regalado 4 suscripciones en... Los mejores... Vale, los mejores cheers. Los mayores donantes. Los mayores donantes de suscripciones. Vale. Es que lleva 4 suscripciones donadas Polifermo. Polifermo lleva 4 suscripciones donadas. Ojo, está a una de Harold, que es el que puso también el objetivo este de la donación. Vale, ya nos estamos centrando. Vale, muchísimas gracias. ¿Y cómo carajos le ha donado a Jorge? Que era el que estaba pidiendo limosna, por así decirlo. ¿Cómo le has podido donar la suscripción cuando yo no podía? Joserra 52, un cofre para Joserra. Y a otro para Polifermo. Cuéntame. Para Mr. Polifermo, otro cofre. Es que ya está bien, que...
Leche, es que ya está bien. Que no podía pillar la sub y el otro día no funcionaba lo del regalar. Ahora a mí tampoco me dejaba, por eso ahora sí que ha funcionado. Me ha regalado una sub. Vale, sí, ya. El otro día no funcionaba y ya te lo comenté que no dejaba. Sí, no dejaba. Bueno, pues tenéis los dos un cofre, ¿vale? Para que juguéis. Ahora Jorge conseguirá los puntos del canal mucho más rápido, no tendrás anuncios, porque Jorge no tiene la corona azul que tiene, por ejemplo, Facu, ¿no? Facu sí que tiene la corona azul. Tiene moderador y tienes el Ricardo Fit, que está suscrito. Polifermo tiene el 2 de máximo regalador de cofres, moderador y tal. Si no, tendría corona azul. Y tú, como no tienes la corona azul ni el moderador, pero sí que tienes el Ricardo, que es suscriptor de mi canal. El Ricardo delante. Vale. Vale, pues eso lo vamos a dejar. El objetivo ese lo vamos a... Me calen. Luego me pensaré algo. Mañana es 11. Vale, 11. Rupalier. Ah, Rupalier tiene... Rupalier sí que tiene Instagram, si ya hablo con ella. O con él. Creo que es él, ¿no? Ya no sé si es él o ella, pero bueno, hablo con él. Hablo con él. Madre mía, si quedan 2 meses escasos para irnos a Estados Unidos. Yo tengo más iconos que espacio en mi nombre. Sí, correcto, te falta el azul. Se eche novia, hostia. Justamente me hablaba hoy uno que si tuviese novia, ¿cómo haría todo esto que hago? Mido unos 64 y peso 55. ¿Es sano? Aitana, pues claro que es sano. Claro que es sano. A ver, ¿cómo está Aitana? Si se puede ver tu foto de perfil. O si se puede ver. ¿Sales con gorrita? ¿Sueles subir contenido de videojuegos? No. Pero sí que tengo la Play 4, que idea era para jugar, pero al final pues no jugamos. No vamos a jugar. Por lo menos a la Play. La Play... La dejaremos en el comedor, que coja polvo. Es que como he visto la Play 4, pues, no. Yo lo que tengo es, subo contenido de comida, que lo tenéis el link en mi bio, y acabo de subir vídeo a YouTube. ¿Cuántos queréis? A ver. ¿Que han destacado el mensaje? ¿Ha destacado el mensaje y todo? ¿Jorge? ¿Ha destacado el mensaje para ponerle a la novia? ¿Cuántos queréis ver a Ricard en Minecraft luchando contra esqueletos? Podéis sugerir juegos para jugar. César, muchas gracias por el follow. Tenéis que pensar, lo del tinte. Este tinte me lo van a hacer, porque yo no tengo ni leche ni idea cómo se hace, ¿vale? Si yo hago el tinte aquí, esto, y yo solo, porque no va a querer nadie venirse al Twitch, porque la que me lo va a hacer, o el que me lo va a hacer, no va a querer estar aquí en el Twitch, que salga su cara. Y tampoco va a hacer el Twitch así. No va a salir en el Twitch así. Para que no veáis el rostro. La gente parece que no, pero tiene vergüenza a salir en las cámaras, ¿vale? Entonces, esto no me lo sabéis hacer así, sin mirarme. Es una movida. Otra cosa es cortarme el pelo o tintarme que alguien quiera hacérmelo. La que pesa la Aitana o bueno, ¿cómo te llamas? Laine o Laine. ¿Os animáis a venir aquí a mi casa al directo de Twitch y me tintéis el pelo? Contenido como el que hace Stick, correcto. Con Stick tengo que grabar yo un vídeo. Pero Stick pues va ajetreado y no lo grabo. Si sueñas en la lotería, jaja, está ligando el pavo. ¿Qué men? Este año no me ha ido mal. Entre Navidad y niño, hostias. Normal que esté tirando aquí la pana. Leche, jugando, ¿no? Leche y yo jugando.
Y yo, tú no has jugado, o si has jugado no te lo ganas. Es un tirafichas. Decir que me gaste. Ah, hostia, 600. Otra sí. Yo es que no confío porque lo diría y no juego. Luego a Mallorquín hace días que no se le ve. ¿Se sabe algo? Loba es que se acuesta a las 10:15 o así. Loba dice, me dice otro día, me voy a dormir que mañana a las 9 tengo que estar en el gimnasio, no sé qué. A las 9. Que no es que digas, me voy a dormir que mañana entro a las 6 de la mañana o a las 5. Y a las 10 te puedes ir a dormir. Si yo me voy a dormir a las 10 y mi cuerpo se duerme a las 10, yo no sé a qué hora me levantaría. Me levantaría y pondría las calles. Yo me acuesto todos los días a las 2 de la mañana casi. Y hoy, por ejemplo, a las 9:30 en pie. Que no es pronto, la verdad que no es pronto. Pero yo me acuesto, yo no hago siesta. Me levanto y aparte es que me voy y me pongo en la cama y no me entra el sueño. O sea que soy puro nervio, pero cuando duermo pues me gusta dormir mis 7 horas por lo menos o así. Si quieres que te quede a Rodales, yo puedo ir. No, yo quiero que venga Aitana o la Yene, o bueno, ¿cómo se llama? A ver cómo es. Bada una. Bada suerte la Play 4, ¿cuánto tenías? No entiendo. Yo acuesto a las 2, 3 de levantado a las 6. ¿Qué te parece? Que duermes muy poco. No soy tu nutricionista, pero tienes que dormir más. La INE, pues la INE. Eso sí, que sean mayores de edad. 21 vale, pero menos de 18 no. Tú que eres un viejo en un cuerpo de joven. Eres de que despertaba a los valencianos. Hostia, pues flipas, no duermes nada. Que no va a salir. Me dicen en mayúsculas por aquí destacando un mensaje, que no vas a ligar. Tú quieres mojar el churro y no el chocolate. Escucha, cuando destaquéis el mensaje, ¿es eso que pone rojo? No pone Jorge o Polifermo destaca el mensaje, no lo pone ahora. En OBS. A ver, yo el otro día entré a las 4 de la mañana y me acosté a casi las 11 o 12, me acosté. Sí, luego, total, lo que trabajo yo y menos. Tampoco pero bueno, que... Otra cosa es que todos los días me levantase a las 3:30 y me acostase a las 12. Eso sí que no lo hago todos los días. Aparte que luego me fui a dormir, ¿sabes? Luego se llega a las 8 y me fui a dormir. Tócate de abajo. ¿Tú quieres? Son mayúsculas nada más. Sí, pero después de tus mayúsculas, Jorge sí que sale en rojo. Y tú cuando has puesto, si quieres que te quede a Rodales, yo puedo ir. ¿Eso es que a mí destaca el mensaje? Si no te paso una foto para que lo veas. Sale en rojo en el chat y no sé por qué es. Trabaja menos que la chaqueta de guardia. Mira la INE, ojo. Difícil veo. 16 años. Me dice ayer la INE. La INE, con 16 años estás creciendo. Tienes que comer todo. Tienes que comer todo lo que te apetezca. Este necesitado, si os gusta, es receptivo. Calla. Que vamos a meter en la casa. Ese Instangel, bueno por el host. Instangel también, ¿ves? Instangel no ha hablado, uno se ha metido ya, host, pam. Habrá pillado alguna palabra y hago como bloqueado, no sé. ¿No? Hay cosas más raras. Te voy a enseñar para que lo veas. Tengo que tener un segundo. Vale, sí, mensajes. No, para los mensajes. ¿Ves? El de Jorge y el de Jorge otra vez. El tuyo ya no sale. Tú quieres mojar el churro. Y luego ellos. Eso no he editado. No, habrá pillado. Ahora sí que ha destacado el mensaje, Jorge. Y lo ha puesto en morado. Destacar esto, pon mi nombre en algún sitio. Destacar es esto, pon mi nombre en algún sitio. Tu nombre, pues...
Hostia, es que, mira, en mi cabeza había pensado, voy a buscar el widget ese de mayor donación del canal, pero no ha donado por ahí. Ah, pues sí que puede ser. Que sea porque me nombréis a mí. A ver, menciona Polifermo. No, ¿ves? Si te menciona Polifermo a ti, Jorge, no sale. Es porque me mencionáis a mí. Cuando me mencionáis a mí sale en rojo. No, pero la INE no ha dicho que pesaba eso. Era la otra chica, creo. Ah, no, vale, 1,70. ¿Qué va? A ver, es que a mí me gustan. Bueno, me gustan. Mi prototipo de chicas son delgaditas. A mí las chicas con las que he estado, muchas, pesan 50 y poquito. Si peso 70 kilos, para estar con una de 70 kilos. Eso es porque el galito es feo. En mi pueblo dicen que si pesa más que un pollo, si se esconde para mear. Si es desperquecido. Bueno, a ver. A ver. A ver qué os parece la que voy a liar ahora. Ah, Chucky ha dicho. Oh, hace 8 minutos, mandarina. La que me acabo de comer. Vale. Vale, esto del año este, el rewind este que nos han hecho, creo que los tengo que enseñar. Me voy a meter en Extreme Elements. Voy al gimnasio y antes hacía atletismo, por eso estoy flaca. Bueno, entonces tiene buen cuerpo. Si tiene buen cuerpo, no sigue como estás. Comiendo la dieta o sea, la comida que te ponen en casa. Y que los papis parece que no, pero nos cuidan mucho, nos cuidan. Yo peso 90 kilos, mido un 82, pesas poquito, claro. Pero yo es que compito en ciclismo y aparte me gusta estar así. Muchas gracias por el follow, Gonzalo. Me gusta estar así. Hostia, a ver. Yo mido unos 70, con los problemas de la tripa hasta que no consigo mejorar la sintonía. Me quedé. Hostia, eso ya es delgado. O sea, eso ya es demasiado. Pero estaba intentando engordar ahora que estoy mejor. Pero ya voy a 45, poco a poco. ¿Ves? Nuri está delgadita. Y poco a poco va subiendo 45. Hostia, Nuri, todo bien. La dieta de cucurucheto, dije. Comer poco. Mido 1,55. Y a lo ancho también. Hostia. A Chucky es más fácil. Bueno, no es ni más fácil darle la vuelta ni saltarle. O sea, es igual. Yo mido un 80. Yo mido 80. O sea, peso 82. Normal. Una persona que tú seguramente hace gimnasio o algo. Si no hace gimnasio, pues está más o menos normal. Antes pensaba decir, hostia, entonces no hace gimnasio igual. Y en 6 meses, hostia, sí que has perdido peso. La mitad del peso es pelo, qué cabrito. Será que yo por llevar los cascos esos nuevos. A ver.
¿Dónde pongo el objetivo? Ah, no. Es en Extreme, no es en Extreme Elements, es en Extreme Labs. Es en Extreme Labs. El objetivo de... esto. Del soporte. Un kiwi y luego como muchas lentejas y lechuga. Eso es buenísimo. Tienes que comer pan, arroz, patatas. A ver, también comerá, imagino, ¿no? Ahora hay que comer todo. Yo he comido pan con garbanzos, con patatas. He comido cacahuetes. Luego me he comido un chocolatito. He comido también longaniza. A ver, dedo. Muy bien. Vale, Alec Willets. Muy bien. Donación Goal. Muy bien. Engolan. La quitamos. Creo que la ha quitado. No sé si la ha quitado, pero creo que sí, ¿no? Vale, la ha quitado. Muy bien. La tengo quitado. A ver. Vale. Estoy bien a la respuesta. Dale tiempo. Dale tiempo. Tengo la misma novia pensando. Hombre, lo de la misma novia no es mal. La culpa, o el fallo que tenías tú de pesar tanto. Pero bueno, a ver, bajito no eres. Pero sí que estabas con demasiado peso, ¿no? Hostia, 125 mucho peso, ¿eh? 2 años dando tumbos de un digestivo a otro. Empecé con el... La parte positiva, Nuri, que nunca vas a estar obesa. O sea, dentro de los problemas o percances que tengas, obesa, no vas a estar. O sea, que no, dentro de lo malo. Soy el más viejo del chat. Hombre, no creo que sea del 52. Aparte, no eres tan viejo como... Vamos, no tienes... Más de 40 no tienes. ¿Tú tomas algún suplemento? Pues no. Quítalo del soporte. Sí, ya lo he quitado, ¿no? Sí. Ostras, una época dura, por suerte, ya está. ¿Cuántos tienes? A ver. 36, joder. Ya tienes, que Chucky está ya para ir a mirar obras. Hostia, mirar obras. Lo que le he dicho. Pues no eres el más mayor, ¿no? Jaja. A ver si pasa ya. Tampoco lo creo, jaja. ¿Qué edad tienes? Tú ya las miras. Como mucho he llegado... Hostia, 58. Yo llegué a pesar 83 kilos, Ojo, 83 kilos. Patatas solo, tortilla, arroz, pan, eso suelo comer, pero muy pocas veces. Hostia, pues a mí el arroz y el pan y eso me gusta mucho. Me voy al catre que mañana me levanto a las 7. Hostias. Ya que chafa la oreja. Hostia, pero que vas a dormir 8 horas, tío. Mantente healthy. Que vas a dormir 8 horas. 8 horas, eso es ser rico de sueño. Yo tengo una hija de 2 meses. Hostia. Hostia, 28 años. Al final seré yo el más mayor. Pero está viendo. Ahora, entonces ya no pesa lo que pone. Jorge, ya pesa un poquito más. Con la peque. ¿Qué edad tienes tú, Polifermo? Ah, tú tenías 27, ¿no? Puede ser. A ver. Que estoy haciendo ya el objetivo. A ver, céntrate. Objetivo.
hasta mitad de mayo. Hasta mitad de mayo, vale. Mes 5. 10. 10 y 2022. Nuevo objetivo. Pensado hace mucho tiempo, Ojo. Pensado hace mucho tiempo. ¿Ves? Tú estás en un peso bastante bien. Yo llegué a pesar con... tomando batidos o comiendo mucho, eso, 83 kilos, con un 80. Con 18 años yo pesaba 68, 67 o por ahí. ¿Cuál es tu canal? Mi canal de Twitch, me llamo Ricardito Fit, me llamo igual que el nombre de TikTok. Si te suscribes, te doy un cofre y te doy bastante más cosas. Te doy también naranjas. Participas en la nueva meta que tengo un reto preparado. A ver, no llego a 21. El móvil, mira, la bebé se duerme escuchando a Ricarito. No llega a 26 puntos. Hostia, 26. Si ella 5,5. Joder, poquito. Hostia, claro, 2 meses. Hostia, 2 meses. ¿Y no te está dando guerra? Mi sobrina da guerra, mi sobrina tiene ahora 3 semanas, creo. Ya ves, felicidades, madre mía, 26 años. Con 26 años estaba yo... Llevaba un año en este piso. Yo los próximos cumplo 23. En cada pierna. Eso he pensado. Ves probando para pegarte una burgers. Yo no. Tú no te aprovechas uno, Nos descargamos el Minecraft y lo pruebas. Tengo ganas de verte darte puñetazo a un árbol. Ostras, te quedaría bien. Iván se dejó coleta y luego se rapó hace relativamente poco. A ver, yo tengo la piel o la cabeza súper blanca. Si me rapo yo el pelo al cero, seguro que parezco el de planta 4. No he puesto el objetivo más largo porque tengo una boda en verano. ¿Y qué más? Yo pondría hasta el matinero para que no se llegue. Pero bueno, me sabe también mal. Dicho esto, el objetivo cumple dentro de 119 días. Que cumple, le he puesto para que cumpla el 10 de mayo. Para que me dé tiempo a mi pelo, si ahí me rapo, que crezca. Lo que se haya donado de aquí hasta el 10 de mayo se pierde si no se llega. Para que lo tengáis en cuenta. Luego no me pidáis la hoja de reclamaciones. ¿Tu sobrina le dio a ti en lo de no parar? No, ahora no para de dormir, mi sobrina. La del banco, sí, igual que yo. Me llama Sepia. Me llaman Sepia, no te flipes. Ah, bueno, sí, tú a lo mejor eres más blanco que yo. Yo es que este verano tengo 3 bodas y una en Colombia. Joder. Vaya tela. Buena suerte. El 7 de mayo es el cumple de Iván y el 28 de mayo... Joder. ¿Vais apañados con tantos cumpleaños?
¿Es bueno comer fruta por la noche? Hombre, mejor es comer fruta que comer lo que como en el último vídeo que subí a YouTube. Que si quieres saber cuál es el vídeo de YouTube, tienes el link en mi bio. La verdura sí es sana. Comer el día del... Como el día del bocadillo de turrón. ¿Te puedo decir algo para comer? Yo un 80, 195, hostia. Un 80, 195, pues estás como Jorge cuando era más joven. Como el día del bocadillo de turrón. Lo del bocadillo de turrón, por el Twitch también me lo puedes decir. Porque cuando te suscribas, consigues los puntos del canal como 3 veces más rápido que si solo eres seguidor. Y estándome viendo el directo de Twitch, puedes conseguir elegir lo que yo quiero que coma. O sea, lo que tú quieres que yo coma, ¿vale? Así que vente a Twitch y sí. Correcto. Tú eres programador y yo, youtuber. Si le dejas huecos, no te digo. Vamos a verte 5 minutos yo y mi hijo, que tú dabas suerte. Mira, Jorge, ya tiene por aquí el bravero. Y Jorge está hablándome del bravero con su hija en brazos. Y el bravero está con su hijo viéndome el directo. Esta persona de aquí está ahora mismo en el directo, pero en el otro lado de la pantalla. Aquí tenemos el bravero. Yo no bebo cerveza, pero su cerveza me la bebo. He pensado subir algún vídeo ASMR. Bueno, no lo he pensado, la verdad. No lo he pensado porque yo creo que para la ASMR hay que tener a lo mejor un buen micro, ¿no? O algo, un micro hay que... no sé. No quiero juntarme más, que la podemos liar. La podemos liar, ¿por qué? Por el tema del COVID. Hombre, yo no sabía que vais a almorzar, pero si me puedo apuntar, me apunto. Más pilla en el día bueno. Porque mañana me iba a ir a la beata y no puedo porque llueve. Y hoy he comido fruta, o sea que... si mañana hay que almorzar, se almuerza. Ya tengo pareja, es el que me vició a hacerme Twitch para ver Ricarito. Empecé viéndole el carajo. Si es que quieren echarme novia, es que si me echo novia, a ver cómo le digo a mi novia. No voy a estar contigo porque voy a estar con mis viewers. Entonces va a estar jodido. Luego va a tener discusiones con Ricarito, la novia. Así me damos todo. Alguien nos lleva a la maravilla, ¿verdad? Buenos amigos. Sí, por COVID, vamos a Benaguacil. Hostia. Benaguacil, ¿qué bar es? Porque me suena que hay un bar por allí. ¿Es el bar este del bocadillo grande que sacó Parra Ríos? Justamente hoy en mi trabajo, Bar La Pau. Hostia, pues no me suena. Uno de 3 pisos. Puedes ir a la beata en coche. Sí, pero yo quería ir en bici porque llevo ya bastante días sin salir. Y por salir. Sí que me había dicho gente de salir en bici, pero luego me han empezado a decir, mañana pone que llueve, tal. El bar ese que fue el otro día para Radio estaba bien también, ¿eh? La tabla de Swan, creo que se llama. Menos bocadillaco se metió el tío. Pues justamente hay muchos COVID, ¿eh? Hoy he visto un poco las noticias mientras que comía, que había muchos profesores por COVID. No sé, en todos lados hay COVID, tío.
Yo tengo amigos con COVID, compañeros con COVID, vamos, no. No soy de Valencia, soy de Cuenca, pero aún en más estamos perdidos en mamá de Dios. Yo de joven iba mucho a casa de un colega por las 500 o qué es. A cambio de cofres. Si te quieres venir, vente, sobre las 10. Vamos un día, David. Vale, pues te aviso. Te aviso y me animo. Porque... Hostias. Me volvería directo al trabajo, pero entro mañana más tarde. Porque hoy me han hecho quedarme más tarde. No, pues ya mirar. Si voy te aviso, tranquilo. Apellido Atienza. Hostia, Atienza. Me suena. A la Chorrera, hostia, ahí tampoco he ido yo. En Guídanos. Creo que el Bravero ha ido, en Guídanos. Está equipándome. Hasta luego, buenas noches, Chucky. Se ha ido sin decir nada, Chucky. ¿Cómo te gustan las chicas? ¿Rubias, morenas, ojos azules? Bueno, tampoco... Hasta luego, buenas noches. Le ha gustado Lillo Leine. Dicen que para dar una vuelta todas las bicis son buenas. Habrá que ver votaciones, si todas las bicis son buenas. Pero, para que me guste una chica, para tenerla como relación, el físico no es todo. El físico es lo primero que llama para dar una vuelta. Pero, a mí que la chica esté muy despampanante, por así decirlo, a mí no me llama el tener relación. Yo he estado, vamos, tengo ahora 32 y he estado desde los 18 años marcado con abdominales, bien físicamente, más fuerte que ahora. Llevo gimnasio haciendo desde 2010 y he quedado con muchas chicas que están bastante bien, pero no por estar bastante bien yo he tenido relaciones he tenido pocas, y es porque me han llamado al corazón, o sea, me he sentido algo por ellas, no porque estén buenas. Estén buenas, paso, que estén buenas. Si no siento nada, no siento nada. Me da igual que tengas los ojos como lo tengas, que estés operada y que estés como estés. Uy. Latinas. Que me dan un poco igual. También hay latinas que son guapas, o sea, que están bien. Pero que para tener relaciones es lo que tienes que sentir algo. No solo que decir, está buena, pues. Está buena, hay muchas que están buenas. Mejor por Lutiel, hostia. Calle Lutiel. La gente mayor que nos levantamos tempranos. Esto de turno de mañana que no dicen nada. A ver, toda la fruta es buena. La manzana es buena y la naranja es buena. Aunque
Otro refrán de estos. Todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo. ¿Es bueno la fruta? Sí. ¿Es bueno comerse 2 kilos de fruta? Pues no. ¿Es bueno de vez en cuando comerse una corta de pizza? Pues no pasa nada. O 4 cortas de pizza. De vez en cuando pues, no te va a morir. ¿Es bueno comerse 2 kilos de pizza? Pues no. Todo en exceso es malo. El mío voy a decir. Familia Nutiel, el mundo es un pañuelo. Joder. Yo tengo una prima, vive en Valencia, pero tiene casa en Requena, perdón, que está al lado de él. Yo llevo 17 años con la mía. Yo soy un desastre para las tías. Relaciones serias, dos. Hasta de vivir y tal. O sea, pero 2 años cada relación. Dar vueltas muchas, pero relaciones serias dos. Yo no puedo comer ni naranja ni manzana. En Utiel lo mejor es el bar tocar. Hostia, eso no he ido. Vivo. Joder. Los amigos me decían, hazte OnlyFans. Y yo no sé ni qué es eso, ni cómo va. O sea, sí que sé lo que es. Pero no sé cómo realmente qué hay que hacer o cómo funciona. Foto de tus pisos OnlyFans. Y me dijeron, "Ah, ponte fotos". Y me dijeron que subiera fotos de estas. Fotos así. ¿Te lo harías? Más que en Twitch sí que ganarías. Dice, más que en Twitch sí que ganarías. Y pues no lo he hecho. No lo he hecho, la verdad. Fotos sin camiseta marcado tengo, vamos, 20 millones. 20 millones tengo por todos lados. Ostras, tú podrías subir fotos. ¿Quién terminó las relaciones? Ellas. La última me da igual. La última me da a mí que ella. Y la otra también. Ostras, en croissant. O sea, un croissant, sí. Sí, peso 70 kilos. 70 y poco. La otra, a día de hoy, bueno, con el chico que se fue, eh, está casada y todo, y tiene hijos. Una chica que es camarera, ¿vale? Que a las camareras saben, o sea, os sabéis que los chicos les entran mucho porque camareras, dependientas, siempre va el típico que te deja el teléfono. Y aunque nosotros pensemos, no, es que yo tengo una pareja, yo tengo mi pareja, yo tengo mi, o sea, mi novio, yo tengo mi novia. Nadie hemos nacido realmente para Ricaíto, solo tiene a esa de allí. Y esa de allí, si vive en China, ¿qué? No hemos nacido para solo una chica o un chico. Entonces, ¿qué pasa? Que a las dependientes y a las camareras le dejan mucho el teléfono. Pues un chico lo que le dejó el teléfono en un día, en un momento que estábamos ahí un poco mal la relación y tal, se ve que cogió ese teléfono
Y habló con él. Y ahí empezó. Que yo, si realmente quiero una persona, pues me cago un poco en el teléfono. O en tener en mi teléfono de unas chicas antiguas o tal, me cagaría. No estaría pensando en eso, pero pasó eso y a día de hoy está con ella, con él, y tiene hijos. Pero eso ya pasó hace años. O sea que, hombre, claro que podía tener hijos. Y tú también. ¿Tú no tienes hijos con 26 años? Elige lo que quieres, Nuri. Sí, la última no sabía. Oye, ¿has sido infiel alguna vez? A ver, yo diría que no. Yo diría que no. Quiero Nesquik. Yo me fui a un viaje a Ibiza, ¿vale? Me fui a un viaje a Ibiza con los amigos y yo le dije a mi pareja, a mi pareja de antes, le dije, hasta que no venga del viaje, no salgo contigo. Porque yo quería el viaje, no quería lo que pasara, pero no quería ir con pareja. Y eso. Yo ahora mismo no sé dónde tengo las fotos de allí, pero si me ves en Ibiza, con 78 kilos, moreno y marcado, en Ibiza agüita, con 20 años, o 21, o 22, no sé cuántos tenía. Creo que 22, porque ya fuimos después de los 20. Sí, la cuchara de Nesquik. Eso, que... Y luego estando no tuve... A mí ¿sabes lo que me ha pasado? Sobre todo con la primera. Uno, que son con las parejas que tienen celos, que yo no soy celoso, y que yo, por ejemplo, cuando estoy soltero, pues si quedo con alguien, hasta que no conozco a una persona o ya me centro, pues a lo mejor estoy quedando con alguien. Esa muchacha era muy celosa y vio que había quedado con no sé quién o que tenía conversaciones con no sé qué. Yo me dormía y se ponía ahí a tocarme el Messenger y el 20 y toda la pesca. Buah, me dio unas. Estamos hablando del 20, ¿eh? Mm. Buah. Te lleva hasta el cerebro. Sí, no. Yo, claro, tú podrías ser mi hijo. ¿Cuánto llevas sin quedar con alguien? Pues... un mes. Yo sí que celebro que te llegue el cerebro. Yo sí que celebro que te llegue al cerebro. Quita, así ya, pues. Es que... Sí, buah. Con la primera pareja los celos eran de locos. Los celos eran de locos. A que todo diría... ¿Le has echado el ojo a alguna?
Pues, Tony, lo primero, ¿me has seguido? Si me has seguido, te doy las gracias. Ah, no, Tony ya me seguía. No es nuevo en el canal. No, ahora mismo es que no estoy. No estoy hablando ni detrás de ninguna chica. Es que tampoco tengo tiempo. No tengo tiempo de, de buscar tener relación o querer hablar. No tengo tiempo. Yo estoy centrado en lo mío. En lo mío. En el Twitch, en el Instagram, en el TikTok, en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube, en todo. Pero bueno. Ya vendrá. Cuando tenga la despedida, cuando tenga la boda, cuando tenga el cumpleaños, pues ya veré a chicas o tal. En el cumpleaños a lo mejor vamos al Zazu. Que surja. Gracias a ti, Nuri. Hostia, es un poco raro la sensación del Nesquik. Que lo he hecho, ¿eh? Lo he hecho. De pequeño aún lo he hecho. Te va a explotar, no te vas a poder sentar aquí en los directos. Di que sí, que ha mirado a todas las que le entran en TikTok. El cumpleaños va a ser un campo de nuevo, ¿sabes? No, bueno. No. Yo podría estar tirando la caña por el grupo del cumpleaños, o bien diciendo si están solteras o si tienen amor. No, pues hay tías, ¿eh? ¿Ves? Ya me habéis hecho mirar tías. Es que no puede ser. Mira, esta no la conozco, ¿no? Y está en el grupo de cumpleaños. He tapado el teléfono para que no la llaméis. Como luego me vean los colegas hablando de las tías del cumpleaños, flipas. Pero sí, mirad cómo me ha apuntado. Me ha apuntado como Ricardito Fit. Yo les mareo por todos los grupos. No hablo mucho, pero cuando hablo siempre pongo Ricardito Fit como si fuese mi nombre del DNI, ¿sabes? Podría, dice, más que de alpargata. Me tiene Insta petado. No hablo mucho, dice. Y me tienes en Insta petado. ¿En Insta? Pero no hay tíos. O sea, no hay tías. No hablo con ninguna tía. Ni por WhatsApp ni por Instagram. No hablo con ninguna. Ah, mira, vamos a ver cómo lo hacemos. Yo tenía un conejo que se llamaba Ricardo. A todo esto. ¡Hostias! Yo con mi primera pareja también tenía un conejo. Y al final se lo quedó ella. A ver, vamos a poner Estrelos. Y vamos a ver mi año. Vamos a ver mi año de Estrelos. A ver qué ha pasado en mi año de Estrelos. Muy bien. Acceder. Twitch.
Hostia. Me pide las claves. Ahora, como Polifermo me hace meterme en el navegador en vez de en el Google Chrome, pues me toca poner las claves. 37 seguidores, no, 27. 27 seguidores. Y me tinto el pelo. Madre mía. Ay, ya no, es que te has puesto el objetivo ese para tintarte el pelo y encima que paguemos y te lo rapas. Pues la llevas clara. Vale. Muy bien, muy... Ah, mira, no me sale aquí. Aquí no me ha salido. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Nos salimos de aquí. Que le den. Ahora... Me sacaban a pasear por la luna con el correo. Joder, cómo mola. Te va a tintar el día de reparte, qué bonitos. A ver, espera. Google Chrome, sí. ¿Te puedes creer que ayer lo hice y ahora no me estoy acordando? No puede ser. No puede ser esto. Ah, vale. Muy bien. Decirme que se cambia. Hostia, los nerds no se comió. Uy. Mira. A mano izquierda. Bueno, no lo veis. Porque yo estoy ahí. Pero bueno. Estrell Lost 2021 Rewind. 365 días de stream, risas, momentos increíbles. Descubre todo lo que has conseguido en este 2021. Empezar tu Rewind. Tu comunidad ha usado 2K. Cerrar panel, tío. ¿Esto qué es? De cartas. Seguro que ha sido momentos muy divertidos. Cofres conseguidos por tu comunidad. 890. Una vez empiezas no paras. 52 seguidores abrieron tus cofres. Podría ser un tesoro pirata, pero estos es gracias a tu comunidad. 52 abrieron tus cofres. 52 personas diferentes, imaginarás. Tu quinto top support del año. A esta gente les encanta tu contenido. Cuídalos bien. Chucky, Polifermo, Loba, Divito, Paula, VS, Manolo. Top 5 de cofres. Hostias.
¿Eso lo tienes apuntado? De los... Ah, vale. O sea, de los 890, 700 hay cofres. El 190 son de Polifermo. Y Chucky está delante, pues Chucky tendrá otros 200. Me sale mi Rewind. Ah, ¿también tiene Rewind? Hostias. Bueno, mira, lo comparto en Twitter. Lo comparto en Twitter. No pasa nada. No pasa nada. Ahí lo tenemos. Ah, pues mira, no. En el Twitter no. Estrella sí que notificaba en Twitter los directos de Twitch, pero OBS no. No, no pasa nada. Se unió en septiembre de 2015. Porque OBS no lo habrás configurado, imagino que también lo podrás componer. Pues supuestamente en Streamlabs había una opción que ahí lo ponía. En eso que tengo yo ahí a la izquierda, que pongo el título, notificación de emisión en directo y tal. Pero en OBS no está. Ah, pues no puedo pasar nada. Y ahí donde está el objetivo de los cofres tengo que poner otro. ¿Qué puedo poner? No sé qué podría poner ahí, ¿eh? No sé qué podría poner. Me compro una... Hostia, pues también. Me rapo el pelo y me compro una peluca. No sé, pero no sé. Podríamos pensar algo. Algún viaje. No sé. No sé. Tengo que pensarlo. Te veo en algo así. Hostias. Menudo pelocón. Ir así por la calle. Ir a la... Ir a la biblioteca y grabar un vídeo comiendo y hacer el ridículo. No sé, lo pensaré. Bueno,
Va a ser cuestión de irse a sobar. ¿Quieres que probemos, o ya te vas a dormir por enfermo? ¿Quieres que probemos algún juego? A ver si se puede jugar y cómo... Ya que quedan poquitos. Pone que quedan 3. ¿Lo probamos? Vale, a ver. Aquí. Aquí hay que poner... No, perdón. Captura de ventana específica. Tendrías que iniciar el rocket antes. Ah, vale. Vale. El rocket. ¿Cuántos kilos de funda hemos comido? Madre mía. ...115 vídeos, tú. Omnipresente. Y yo siempre... Póster. El rocket se abre, ¿no? ¿O qué? Ah, vale, está bien. Hostias. Ah, vale. Vale, claro, no tengo dos pantallas. Voy a abrirme el Twitch aquí. Voy a abrirme el Twitch. Vale. Competitivo. Uy. Ah, que están. Vale, ya veo que no me veis. Dejar la partida. Volver a la línea, dejar la partida. Ya veo que no me veis. Espera, salir. O sea, tengo que abrir el juego, pero antes de meterme al juego, una vez que esté abierto, tengo que... Que pone la pantalla, ¿no? Porque pues, no lo veis.
Hostia, se mete directo. Buenas noches, Jorge. Se mete directo, tío. No, hay que hacerlo, hay que hacer algo. Hasta mañana, Jorge y Tori. Hay que hacer algo, tío. Hay que hacer algo porque... Control tabulador para que te deje cambiar el programa. Control tabulador. ¿Eso qué quieres, tío? Si le doy... Pone captura cualquiera de la aplicación en pantalla completa. Captura ventana específica. Captura ventana en primer plano con teclas de acceso rápido. A ver, ¿cuál le doy? Perdona, Alt, que es la tecla que está a la izquierda de espacio. Vale. Y tabulador que está encima de las mayúsculas. Encima de la mayúscula está la C trencada esa o el intro. Bueno, el intro no, el confirmar o aceptar. Presiona a la vez y te deja cambiar entre pantallas. Pero me meto al juego. Vale, tabulador, ya lo veo, vale. Vale. Pone tab, vaya, sí, pone tab. A ver. Si entras al juego, tabulas y abres el OBS y puedes cambiar. Cuando entro al juego, no, si no salgo del juego no puedo hacer nada, ¿eh? Entras al juego, tabulas y abres OBS, puedes cambiar. Dentro del juego usa ese comando de teclas. Vale. Tecla de esta izquierda de espacio y tabulador que es esta arriba. Presiona a la vez y te deja cambiar. Vale, ya estoy abriendo el juego. Y si no, Windows D. Windows D, que es la que está entre el control y alt, ¿no? Te vas a comer la Play. Sí, me voy a comer la PlayStation 4. Vale, ya estamos dentro. Zip y zape. Cuando en juego le doy a mirar el modo, deja presionado Alt y ve cambiando con el Tab hasta que llega a OS. Le das al botón de Windows. Caos Van, ¿cómo vas? Caos, ¿qué tal? Pues mira, aquí estoy, he hecho un caos. Uy. Vamos a probar una cosa antes de dormir. Deja presionar Alt. Aquí no puedo ver la pantalla, tú. Hostia, no jodas. Hay mucha gente con COVID, ¿eh? Mucha gente, tú.
10 días de baja. Polifermo no se puede ir a la cueva. A editar a full. Hostia, ¿ves? A editar a full, ¿ves? Pues sí. Adelantarte faena. No hay... No hay más que porque no venga. ¿Y estás bien o qué? ¿O tienes algo mal? Hay gente que lo pasa como un resfriado. Cago en todo. Bueno, pero aunque se tarde, el que saca el COVID sin problema y luego se va la cabeza, pero lo de antes. Bueno, entonces está bien. La cabeza, pero de antes. No te pierdes nada, por el relleno solo hay globos. Yo un poco más tengo que... Hay menos espacio en el rellano que en la cueva, macho. O hacer así. Mañana haré una historia. Y lo diré. Porque el otro día el vecino me vio. Me vio por el Instagram. Haré una historia y diré: mirad cómo me tiene el vecino para poder entrar a mi casa. Si es que me he tropezado y todo. Y luego, y diré a la cámara. Y luego me dirá: te he visto por Instagram quejándote de los globos. A ver si me ve la historia. No, yo no sé cómo se llama, pero él dice que me ha visto. Bueno, Polifermo, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos aquí? Aquí no sale ninguna captura en juego que pueda capturar esto. En cambio, en ventana tampoco. Pero es que la aplicación está de juego, o sea, en la fuente de juego no sale. Me va a costar menos conectarme a tu PC que así. A ver, yo lo que podría hacer para probarlo un momento es... abro la ventana, ¿no? Ah, si abres la ventana no se hace, ¿no? Si abres la ventana no coge el juego. A ver, vamos, me voy a meter en el juego. Yo tengo aquí el Twitch. Voy a meterme en el juego y hago lo que dices. Me ha dejado. Yo puedo... Me salen como 4 pantallas. Me sale el Google, me sale el Streamlabs, la carpeta, el Rocket League y el OBS. Pero... ¿cómo lo añado, tío? El Alt es el que tienes que dejar pulsado. Sí, yo tengo pulsados los dos. Vale, ya he parado. Ahora puedo elegir una de las 5. ¿Cuál elijo? Dejándolo al pulsado, cada vez que le des al tab puedes cambiar entre programas. Vale, si yo acepto una de las 5 ventanas que se me han abierto, que es lo que tengo yo abierto en mi ordenador, a la que acepte me voy. Entonces, claro, me voy a OBS. Pero es que me voy a OBS. ¿De qué trabaja, bro? Pikes. Pues mira, ahora mismo me dedico a lo que estás viendo. Ojo, voy a intentar jugar, pero yo no me dedico a jugar, me dedico a comer. Que por cierto, si quieres participar en el objetivo de los que tengo abiertos y suscribirte, pues mira, aquí tengo mi
perfil con lo que, si te suscribes, tengo este objetivo. Te doy naranjas, si eres de alguna ciudad cerca de la que yo vivo, naranjas y mandarinas. Tenemos ese objetivo. Tenemos también, te doy cofres para participar en directo. Consigue los puntos de canal mucho más rápido. Que tengo también puntos de canal, que puedes canjear cosas. Y no tienes anuncios, como que se me escucha el doble. No. Leche, se te escucha doble. Y te gana la vida con esto. Tengo canal de Twitch, tengo canal de YouTube, canal de TikTok. Uso Instagram, doy publicidad a los locales, ¿vale? Con las fotos que subo a Instagram. Tengo Facebook y tengo Twitter. Un poco en todas. Un granito de cada. Toda mi gracia para. Así que ya sabes, país, si algún mes te sobra la suscripción, te vienes y te informo de las novedades. Vale, es que no sé cómo hacerlo. ¿A qué lo consiguió? Se me escuchaba doble. Lo que yo no enseñé que tengo que hacer, ¿no? Así no. Chavales, podéis suscribiros al canal. Soy el nuevo Auronplay. Tengo más suscriptores que él. Uy. Tengo 70.000 suscriptores todos los meses. Ah, hay que meter gol en la portería. Tócate ahí abajo, ¿sabes? Hay que meter gol en la portería, dice. Ni que eso fuese tan fácil. Hostias. ¿Y en qué portería hay que meter gol? O sea, me refiero a esto es como Libre Benji, ¿no? Hay dos porterías. O sea, que el que meta... Mío. Yo no me tengo un gol ni aunque no haya ni portero, ¿sabes? Joder. Mira, eso no lo hace ni Zidane, tú.
Toma, muerta. ¡Uy! ¿He ganado? ¿He ganado? ¿Soy yo, enano? ¿No? ¿O quién he ganado? Toma. Si de mi equipo le pega un golpe. Me dejéis. Ahora ya me fichan, ya me fichan. Por ahí. Ah, gol. Me marcan, bro. ¿Qué dices? Me marcan propiamente, ¿no? Igual me campo. ¿Qué me está diciendo? Mira. ¡Uy! Joder. Si se lo lleva yo. Pues ahora me enteré yo que había campo, tío, ¿sabes? No, si va solo, si no. Si iba a la portería, ¿eh? Buah. Que lo estoy tocando, ¿no? Que te estoy tocando. Nada, sube las paredes, tú. ¿Has visto la película de Spider-Man? ¿Has visto la película de Spider-Man, no? Joder, qué malo soy. Me marcan propiamente, tío. ¿Cómo te lo comes? Yo ya no sé si tengo que marcar allí. Yo pienso que tengo que marcar allí, pero ya me acabo de dar cuenta. Queda un minuto. Ah, pues yo tengo que marcar aquí, entonces. No. Sí, mira como al Viper este, ¿no? Ahora. 2-2. Mira, gol. Vale, la portería naranja. Tengo el bicho ese. Ah, toma, pues, ni compañero ni hostia, aquí ni compañeros. Joder, se sube por las paredes, tío. Es la W, ¿no? La W. Bueno, ¿cómo va a ser, tú?
¡Hola! Creo que es uno de los dos botones del mando. Creo que el derecho saltas y el izquierdo le da al turbo. Ha ganado. Vaya tela, ¿eh? Ricardito Fit. Ricardito Fit. Cinco goles. Casi nada. El capitán ese Black. Ping. Ah, ¿eran personas? Pues yo le he pegado viaje a más de uno. Vaya tela, que hacen también a las 12 de la noche personas jugando, tú. Como yo. O jugando. Habrán flipado viéndote jugar. Qué movidas, tú. Qué movidas. Bueno, pues ya se cierra el juego, se cierra eso. Muy bien. Bueno, vamos a hacerle a ver si hay alguien por ahí conectado, aunque seamos pocos. Pocos, ¿no? Bueno, entonces hacemos mierda ahí. Vamos a dormir. Y sigue el Choca, sigue el Rubius, sigue Rebón, sigue Yo Juan, Lolito. Hostia, Kiko Rivera se ha ido. Monopolio. ¿Kiko Rivera se ha ido o qué? Monopolio. Hostia, se ha ido ya el Rust ese. Rust. Peter. Alesby. No, ya están todos en el Rust. Habría que, claro, es su trabajo, en verdad. ¿Quién madruga? ¿Para qué van a madrugar? Esas personas sí trabajan de eso. O sea, que se van a tarde. Pues ya descansar. Bueno, buenas noches y mañana en esta cena se te escucha doble. Vale, en esta cena se me escucha doble. ¿Por qué se me escucha doble en esta cena? ¿Por qué? Te está pillando el audio dos medios. Aquí tengo la webcam. ¿Ahora se me escucha doble? Audio. Sí. Y... ¿ahora se me escucha doble? ¿A qué ahora no? Vale, muy bien, pues ya está. Pues no sé por qué cojones se ha añadido un nuevo audio. Está el audio de escritorio, pero se ha añadido un audio que está el mix auxiliar y yo estoy por dejar el mix auxiliar porque creo que ese que estaba hacer y ya está, dejo el mix auxiliar. Pues se ha añadido uno que pone audio y no sé por qué, pero me lo he quitado. Pues nada, ya, nada, nos vemos mañana. Eres muy guapo, muchas gracias, Sandra. Ojo, Polifermo, buenas noches. Yo me quedo con Sandra, que he ligado. Tenemos que mirar ahora que estás configuradas si se puede exportar las escenas para guardarlas, así no las perderías. Ya te recordaré a Sandra cuando me pidas opinión de ella.
Escucha, tú quieres que yo no pierda lo que yo he perdido en Streamlabs. ¿Es eso? Si es eso, tengo la... Resulta la pregunta. Claro, vale. Yo me estaba configurando el Streamlabs para hacer directos en YouTube, pero me estoy dando cuenta, yo y lo he pensado, que yo no voy a hacer más directos en YouTube. ¿Para qué voy a hacer un directo en YouTube? Directos en Twitch. En YouTube subo vídeos y ya está. Aunque me joda que el reto este que subió hoy, o sea, el vídeo, o el vídeo de los roscones, o el vídeo de los panetones, me toque joderme y editarlos, porque no voy a hacer como el reto de los panetones, que lo subí sin editar casi. Solo recorté un poco al principio y al final está. Aunque me joda, directos en YouTube no voy a hacer, ¿vale? Yo vi un tutorial que te lo puedo pasar, hace así el chico, ¿va? O sea, 3 pasos. Te dice 3 pasos, que copien no sé qué movida, que son unos enlaces, y automáticamente te pasa todo lo que tengas programado en Streamlabs a OBS, que imagino que será lo mismo en Streamlabs. O sea, me refiero, yo puedo tener Streamlabs cerrado, descargado en el ordenador, sin tocarlo, y tener todo lo que tengo aquí en OBS en Streamlabs. Y si por alguna de aquellas pierdo esta escena de Twitch que tengo todo configurado, pues también tendría. Pone los nombres esos que pone Twitch o cosas de esas, y con clic derecho a ver si te deja exportar la configuración. A ver, ponte en los nombres esos que pone Twitch. ¿Cómo? ¿Qué nombres? Y con clic derecho y te deja exportar la configuración. Abre el OBS, ya tengo abierto el OBS. O sea, ahora mismo estoy en el OBS. Bueno, tú me estás viendo. En los nombres donde pone Twitch o pantalla. Twitch. Vale. Clic derecho. Vale, voy a hacerlo en pantalla por si la cago. Modo cuadriculada. Mostrar en vista múltiple. Anulación de la transición. Filtros. Captura de pantalla. Protector de pantalla. Protector de pantalla completa. Ordenar. Eliminar. Renombrar. Duplicar y agregar. No deja exportar. Pero yo tenía en mi... Vale, ahí no es... Era popular así rápido. Yo tenía en mi tutorial, o sea, en mi lista de tutoriales, mira, te lo voy a pasar y si ves que se puede valer, pues lo hago así, por no perderlo, ¿sabes? Proliferemos aquí. Te lo acabo de enviar por Instagram. Donde pone la colección de... Mira, es arriba, a ver. Mira, es arriba, donde pone la colección de escenas. Ahí te da la posibilidad de exportar. Ya lo he mirado en mi OBS, vale. Exportar, sí. Le doy a exportar. Me las podría guardar en algún sitio, si se pueden exportar, en alguna carpeta. Vale, le doy a exportar. Exportar no es borrar.
nombre de la carpeta. Es escena OBS. Vale, nombre, escena en OBS. Guardar. Nombre, escena OBS. No. Nombre. Uy. Pero tengo que abrir una carpeta. Documentos. Abrir. Cosas de comida. Me podría haber quedado una carpeta antes. La voy a quedar antes. Cosas de comida. Vale. Vale, escena OBS. Muy bien. Escena OBS. Guardar. No sé. No se va a borrar nada. Es solo hacer una copia escena, vale. Perfecto. Lo que no sé si habré copiado. Si habré copiado la escena 2 o la escena 1. Voy a averiguarlo, a ver si... Escena OBS John. Voy a copiar por sin que... Si la escena 1 también. Colección de escenas. Imagino que ambas. Nos deja elegir. O sea que cuando... Colección de escenas... vale, cuando vale. O sea que esto... Eso... ¿Esa es la cena? ¿Esa es la cena entonces? Vale, perfecto. Pues nada. Pues ya estamos. Pues ya está. Vale, pues una cosa menos. Una cosa más, una cosa menos, una cosa... Habría que saber cómo carajos de ahí luego la metes ahí, ¿sabes? Es algo raro, pero bueno. Es algo raro. Bueno. Chao, guapo. Hasta luego, Sandra. Bueno, vamos a ir también del TikTok. Y mañana, por Instagram, seguirme. Me llamo el querido Fit. Si hago directo, nos vemos. La avisaré por allí, en historias. Chao. Buenas noches. Importar, es verdad. Es verdad, pues ya está. Pues ya está, pues ya estaríamos. Bueno, pues nada, nos vemos mañana, que seguramente sí que haga directo, ya que pasado no puedo. Así que nos vemos mañana a las 10. Chao a todos. Buenas noches. Y muchas gracias una vez más a Polifemo, que es un máquina, ¿no? Es un máquina. Oh. Te estoy llegando con objetos, Unas pocas objetos tengo. Unas poquitas. Nos hemos quedado solos. Como a la 1. Bueno, Polifemo, nos vemos mañana, ¿vale? Buenas noches. Hasta luego.